Bueno, en primer lugar, un placer estar aquí en este hermoso santuario de Jesús de la Misericordia, que todavía no conocía. Y gracias también al Padre Ignacio, que no está, pero por esta invitación para poder compartir con ustedes esta serie de charlas, este curso que están desarrollando y que me ha pedido el Padre Ignacio que yo tome el tema del sacramento del matrimonio. Tendríamos que tener mucho tiempo para hablar del sacramento del matrimonio, ¿no? Días enteros, porque digamos, es un sacramento que da para muchísimo. Pero bueno, tenemos el tiempo acotado, así que yo los invito a dos tipos de reflexiones. Por un lado, el aspecto bíblico y teológico del matrimonio. Y por otro lado, entrar en lo que son las consideraciones de qué es el matrimonio, su naturaleza, las propiedades del matrimonio, los fines del matrimonio. Yo hago ya la previsión que mi acercamiento al sacramento del matrimonio es desde el ámbito canónico, jurídico, ¿no? Yo soy especialista en derecho canónico. Y por tanto estoy muy allegado a los matrimonios fracasados, lamentablemente. ¿Tá? Ese es mi trabajo, ¿tá? En general, con todos los temas de posibles nulidades matrimoniales, disoluciones del vínculo, ¿no? No obstante eso, para uno trabajar con esos matrimonios que ya han fracasado, y que es un dolor para quienes padeció ese fracaso y también para la Iglesia, para comprender esas situaciones hay que comprender muy bien lo que es el sacramento del matrimonio, porque cuando uno da una sentencia de una nulidad matrimonial tiene que estar muy convencido de que realmente ese matrimonio fue nulo, ¿no? Y no es un matrimonio entonces válido. Entonces, mi acercamiento siempre es, bueno, ¿qué es lo necesario para que el matrimonio sea válido? ¿Qué es lo que debemos tener presente para que exista el sacramento del matrimonio? Entonces yo creo que eso les puede interesar a ustedes porque les voy a definir bien claramente lo que es la naturaleza del matrimonio, lo que son sus propiedades y lo que son sus fines. Pero para eso, como todo, como es un sacramento, comenzamos, como les decía, la primera parte quiero acercarme a un poco los fundamentos bíblicos, teológicos del matrimonio. Si ustedes ven la Biblia, toda la Sagrada Escritura, se abre y se cierra con la imagen del matrimonio, ¿tá? Es decir, porque desde las primeras páginas del libro del Génesis, que es el primer libro de la Biblia, se abre con esa imagen de la creación del hombre y de la mujer, ¿tá? Y ese mandato de Dios de que se unan, ¿tá? Que se multipliquen, que los dos sean una sola carne, ¿no? Es decir, esa complementariedad, esa unión entre el hombre y la mujer. Y termina la Biblia con el último libro, que es el Apocalipsis, con las bodas del Cordero, ¿tá? Que representa esa relación esponsal, esa relación matrimonial entre Cristo y su Iglesia. Entonces podemos ver que toda la Sagrada Escritura tiene una presencia muy fuerte, ¿tá? Del matrimonio y en el medio también, ¿tá? Porque esa figura del matrimonio entre Dios y su pueblo y luego entre Cristo y la Iglesia está presente en todo el Antiguo Testamento y en todo el Nuevo Testamento, ¿tá? Y Jesucristo son varias veces las que se refiere explícitamente al matrimonio, es decir, Jesús utiliza bastante, muchas veces podemos decir, la imagen del matrimonio en su predicación. Por tanto, el matrimonio desde el punto de vista bíblico está presente desde el inicio hasta el final de la Sagrada Escritura, en toda la revelación. ¿Qué nos dice entonces la Biblia? Que la vocación del matrimonio se inscribe en la misma naturaleza del hombre. No es bueno que el hombre esté solo, dice el libro del Génesis, ¿no? Es decir, esa unión del hombre y la mujer, esa complementariedad, tiene una grandeza muy especial, tiene una dignidad muy especial, porque es algo querido por el Creador, ¿tá? Es decir, así como el hombre y la mujer son creados por Dios, también esa unión entre ellos es algo querido por el Creador, ¿no? Es decir, a pesar de las dificultades que pueda tener esa unión, es algo muy digno, ¿no? Es algo bendecido por Dios.
Y esa creación del matrimonio, ese deseo de Dios de que el hombre y la mujer se unan y se complementen, tiene un primer elemento que es el amor. Es decir, esa unión es por amor. Es decir, Dios crea al hombre por amor y lo llama al amor. Lo llama a que viva esa unión del hombre y la mujer en el amor. ¿Tá? ¿Por qué? Porque el hombre es creado a imagen y semejanza de Dios. Y si Dios es amor, el hombre entonces es creado para amar. ¿Tá? Y no hay mejor expresión de ese amor que ese amor complementario del hombre y la mujer. ¿Tá? Es decir, por eso ese amor entre el hombre y la mujer, luego lo que será el matrimonio, es expresión de ese amor de Dios. Por eso es que decimos que el matrimonio expresa el amor de Dios, porque es expresión de ese amor con el que Dios ama a la humanidad. Un amor que además es fecundo, ¿tá? Porque el amor de Dios es fecundo, engendra vida. ¿Tá? Los bendijo Dios diciendo, dice el libro del Génesis, sean fecundos y multiplíquense y llenen la tierra y sométanla. ¿Tá? Es decir, es un amor que es fecundo, es un amor que engendra vida. Entonces, interesantes estos elementos para ver después cuando hablemos de cuáles son los fines del matrimonio, cuáles son sus propiedades. ¿Tá? Es decir, esto es muy importante, ¿no? Es decir, la fecundidad, el engendrar vida, el amor de por sí da vida. Es un amor complementario. ¿Tá? Esa unión en el amor es de complementariedad. Es decir, fueron creados el uno para el otro. Dice el libro de Génesis, no es bueno que el hombre esté solo. Inmediatamente después dice, cuando crea a la mujer, dice, es carne de su carne. Dice del hombre, dejará a su padre y a su madre y se unirá a la mujer. Es decir, son imágenes todas muy hermosas que nos revelan esa complementariedad. Esa complementariedad quiere decir unión indisoluble. Aquí tenemos otro elemento, la indisolubilidad. ¿Tá? Vayan fijándose la unión, la fecundidad, la indisolubilidad, ¿no? Como están presentes ya desde el primer relato bíblico, ¿no? Es decir, cuando Jesús defiende la indisolubilidad del matrimonio, va a decir, así lo quiso Dios desde el origen. Ya no serán dos, sino una sola carne. Y eso es voluntad del Padre, dice Jesús. ¿Tá? Cuando le dicen si las personas se pueden divorciar. Dice, no, eso es voluntad del Padre, así Dios lo quiso desde el origen. ¿Tá? Bien, esta unión plena en el amor, fecunda, indisoluble, se va a romper por el pecado original. ¿Tá? Ya lo sabemos, ¿no? Es decir, surge todo un desorden y también ese desorden que surge justamente del hombre y de la mujer va a generar un gran desorden en toda su vida, ¿no? Entonces, ahí tenemos la imagen del matrimonio que se va desarrollando en los distintos libros del Antiguo Testamento, ¿no? Es decir, ¿por qué? Porque Dios aparece como ese esposo que va en búsqueda de su esposa, ¿no? Que se ha apartado de él, que es el pueblo de Israel, ¿no? Esa imagen de Dios, esposo, del pueblo de Israel, esposa, y quiere hacer alianza y hace alianza con su pueblo. Fíjense en la figura de la alianza, también una figura muy matrimonial, que nosotros lo utilizamos mucho en el matrimonio. Entonces, Dios hace alianza con su pueblo, ¿no? Es decir, para recuperar de alguna manera esa unidad y esa indisolubilidad, ¿tá? Porque esa unidad con Dios, esa complementariedad que tenía el hombre y la mujer con Dios se rompió por el pecado original. Y eso también afectó a su relación matrimonial. Es decir, ya no va a ser lo mismo la relación matrimonial tampoco. Entonces hay que recuperar esa unión con Dios y esa unión del hombre con la mujer, esa indisolubilidad. Por eso la prédica de los profetas va a ser eso, ¿no? De la fidelidad a la alianza, hacer alianza con Dios y ser fiel a esa alianza, porque es el modo de volver a esa unidad con Dios y es el modo también de que el hombre y la mujer y la comunidad en general también permanezca unida, ¿no? en torno a Dios. Entonces, ahí hay muchas imágenes en los profetas, no tenemos tiempo, ¿no? Es decir, para realizar citas bíblicas, ¿no? Pero tanto el profeta Oseas como Isaías, como Jeremías, como Ezequiel, es decir,
estos profetas utilizan muchísimo la imagen esponsal, la imagen, es decir, de la alianza entre Dios y su pueblo como un matrimonio, como una relación de amor conyugal. Dios quiere la fidelidad de su pueblo. Dios quiere que su pueblo le tenga un amor fiel, es decir, un amor exclusivo. Es decir, y por eso hace alianza con su pueblo. Y siempre está la dificultad, y por eso la prédica de los profetas, porque ese pueblo no le es fiel. Se va detrás de otros dioses, se va detrás de ídolos. Entonces, Dios siempre está intentando recuperar la fidelidad de su pueblo. Por eso la imagen, esa imagen del esponsal que es tan utilizada, ¿no? Es decir, el esposo que quiere que su esposa le sea fiel. Y de ahí viene la unidad, entonces, la indisolubilidad, la fidelidad que luego que se exige en el matrimonio, porque el matrimonio en definitiva es imagen de eso, ¿no? De ese amor indisoluble, fiel, de Dios por su pueblo. Esta imagen se va a perfeccionar en la nueva alianza con Jesús. Ahora va a ser Jesús en la nueva alianza, ¿no? Es decir, el que va a ser el esposo y la iglesia será la esposa, ¿no? Eso está representado entonces, como decíamos, en el libro del Apocalipsis, las bodas del Cordero, con el cual el último libro de la Biblia también cierra con esa imagen esponsal. Jesús, decíamos que son muchas las veces que habla del matrimonio, ¿ah? Es decir, que utiliza la imagen matrimonial. Y en los otros libros, sobre todo en las cartas de San Pablo, los otros libros del Nuevo Testamento, son muchas las veces que se habla de Jesucristo esposo, la iglesia esposa. Jesucristo realiza su primer signo en unas bodas, ¿tá? Es decir, la conversión de agua en vino, en unas bodas, ¿no? Con eso su presencia está santificando esa realidad humana de la unión de un hombre y una mujer, eso que decíamos, ¿no? Ese complemento, eso que fue querido por Dios. No es bueno que el hombre esté solo, únanse, multiplíquense, ¿no? Eso que era voluntad de Dios, bueno, es santificado por Jesús con su presencia en una boda, y ahí realiza su primer signo, ¿no? Es decir, desde ahí el matrimonio va a ser presencia eficaz de Cristo, ¿no? Y ahí está un poco la realidad del sacramento luego, ¿no? Es decir, es un signo de la presencia eficaz de Cristo, como fue muy eficaz esa presencia de Cristo en las bodas de Caná, ¿tá? Es decir, Jesús defiende explícitamente esa unidad y esa indisolubilidad del vínculo entre el hombre y la mujer cuando dice: lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre, ¿no? Es decir, San Pablo dice: maridos, amen a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, ¿no? La imagen, es decir, del amor de Cristo por la iglesia, un amor esponsal, un amor de entrega, un amor de esposo a esposa. ¿Tá? Entonces, es decir, toda la vida cristiana va a estar marcada, es decir, por ese amor esponsal entre Cristo y la iglesia. Y el sacramento es un signo específico, un signo eficaz de esa unión esponsal, de ese matrimonio entre Cristo y la iglesia. Si hay una realidad que significa plenamente esa unión entre Cristo y la iglesia, es el sacramento del matrimonio, ¿tá? Es decir, Cristo esposo, la iglesia esposa, ¿no? Por eso es que entre bautizados el matrimonio es un sacramento, es decir, es un signo de la gracia de Dios, es un verdadero sacramento de la nueva alianza, ¿no? Es decir, revela esa unión que tiene Cristo con su iglesia. Entonces, esto rápidamente, entiendo que podríamos estar mucho tiempo hablando de toda esta como es, realidad bíblica que tiene el matrimonio, la unión entre el hombre y la mujer, y bueno, y las consecuencias también teológicas que esto tiene. Pero bueno, no tenemos mucho tiempo. Esto es simplemente para que vean que esta realidad del matrimonio es una realidad que está muy presente en las Sagradas Escrituras, ¿no? En la misma revelación. A diferencia de otros sacramentos, el matrimonio tiene una realidad natural. Ustedes saben que los otros sacramentos son signos que Jesús realizaba y que la Iglesia adopta luego como signos de gracia, ¿no? Para que la gracia de Dios llegue a través de esos signos, ¿no? Bautismo, confirmación,
reconciliación, orden sagrado, unción de los enfermos, Eucaristía. Sin embargo, el matrimonio no es un signo, digamos, creado, por decirlo de alguna manera, o un signo de lo que Jesús realizaba, sino que es una realidad natural. Es decir, el matrimonio, como decíamos, existe desde el origen del hombre. Es decir, la misma naturaleza humana, como Dios la creó, está diseñada para esa unión, para esa complementariedad. Entonces tenemos esa característica que tiene el sacramento del matrimonio, que más allá de ser algo de derecho divino, algo querido por Dios, previo a eso es una realidad ya natural, ¿tá? Es decir, es la realidad humana, que es la realidad del hombre y de la mujer y que se complementan para ser fecundos y para vivir en unidad. Entonces, es una característica que creo que es necesaria recalcarla, ¿no? Es decir, el sacramento del matrimonio tiene un origen natural, en la misma naturaleza del hombre. No es un signo, un gesto como, qué sé yo, la Eucaristía que surge de la última cena, ¿tá? O el sacramento de la reconciliación, que es porque Jesús perdonaba los pecados, o la unción de los enfermos porque curaba, es decir, o la confirmación porque enviaba a predicar. Es decir, el matrimonio tiene una realidad mucho anterior, es decir, no representa ningún gesto especial ni ninguna acción especial de Jesús, es parte de la naturaleza humana, es una realidad humana. ¿Tá? Y por eso también, otra cosa que es interesante, es decir, los ministros del sacramento del matrimonio son los mismos contrayentes. Ustedes ven que todo sacramento tiene un ministro, ¿no? El ministro, el que realiza el sacramento, por decirlo de alguna manera, ¿no? En el bautismo, la reconciliación, la unción de los enfermos, es el sacerdote. Hay otros sacramentos que están reservados al obispo, como la unción de los, el orden sagrado y la confirmación, ¿no? Es decir, cada sacramento tiene su ministro, ¿no? Puede ser el diácono, puede ser el presbítero, puede ser el obispo. Sin embargo, en el matrimonio los ministros son los contrayentes, ¿no? Es decir, son ellos los que crean, los que le dan vida al sacramento. Es decir, ustedes ven qué es lo esencial del sacramento del matrimonio, el consentimiento, ese mutuo sí que se dan, ¿tá? Esa mutua entrega y aceptación del uno al otro. Ese es el momento creador del matrimonio, ¿no? En las bodas, ¿no? Es decir, ese mutuo sí que se dicen. Y eso se lo dicen los contrayentes. El sacerdote que está ahí, el ministro que está ahí, es un testigo. ¿Tá? Alguien que testifica ante la Iglesia de que se ha realizado ese acto. ¿Tá? Pero la validez está, es decir, por ese mutuo sí que se dan los contrayentes. Son ellos ministros uno del otro para que el sacramento se realice. Fíjense que son cosas que a veces no reparamos, pero que son muy importantes, ¿no? Es decir, esa dimensión natural que tiene el sacramento del matrimonio y eso de que los contrayentes son dos, aparte, ¿no? Son dos. Es decir, y son ellos los que sellan esa unión. Bien, pasamos entonces a algunos otros elementos más de tipo doctrinal. Yo les voy a leer, porque capaz que ustedes no están muy familiarizados, algunos cánones. Cánones son artículos del Código de Derecho Canónico, ¿tá? Porque ya les digo, bueno, por una parte, como ya les dije al inicio, un poco es mi especialidad, y por otra parte porque establece conceptos muy claros acerca del matrimonio, ¿tá? Es decir, si bien el Código de Derecho Canónico es un código de normas jurídicas, canónicas, ¿no? Es decir, no por eso carece de cuestiones conceptuales, ¿no? Y entonces ustedes van a ver cómo, yo les voy a leer unos pocos cánones, ¿tá? Pero que concentra todo lo que es el sacramento del matrimonio, ¿tá? Es decir, aparte que ordena muy bien, porque primero pone el concepto de lo que es el matrimonio, luego pone los fines del matrimonio, pone las propiedades del matrimonio, ¿tá? Entonces, todo lo que tenemos que saber del matrimonio. Y dice el canon 1055, ¿no? Dice,
acá pone como una definición, muy interesante. Dice, la alianza matrimonial por la que el varón y la mujer constituyen entre sí un consorcio para toda la vida, ordenado por su misma índole natural al bien de los cónyuges y a la generación y a la educación de la prole, fue elevada por Cristo Señor a la dignidad de sacramento entre bautizados. Vamos por parte, es muy sencillo, parece una palabrería, pero es sencillo. Alianza matrimonial, ¿se acuerdan lo que decíamos? La alianza, término bíblico. ¿Quién hizo alianza? Dios con su pueblo. Hace alianza, ¿no? De esa forma que los profetas la tratan no como matrimonio, como una alianza esponsal. Dios el esposo, el pueblo de Israel la esposa. Entonces, la alianza matrimonial, alianza. ¿Tá? Es decir, es uno de las imágenes del matrimonio, alianza, pacto también, contrato. Pero son diferentes, porque lo de contrato o pacto es más jurídico, ¿no? La alianza es más bíblico. Es decir, ¿cuál es uno? El sacramento del matrimonio es muy pobre en signos. ¿Tá? Es decir, no es como el bautismo que tiene una cantidad de signos, ¿no? Es decir, la unción, el agua, por supuesto, la luz, la vestidura blanca. Es decir, el matrimonio tiene pocos signos, ¿no? Es decir, y el principal quizás sea las alianzas, los anillos, y le llamamos alianza. ¿Tá? Le llamamos justamente alianza. Es decir, es el signo de esa unión. ¿Tá? Esos anillos son el signo de la alianza. ¿Qué es lo que hace el hombre y la mujer? Es decir, la alianza matrimonial. Dice, por esa alianza matrimonial, el varón y la mujer constituyen entre sí un consorcio de toda la vida. Consorcio. Otra palabra, otra imagen. Consortium. ¿Tá? La misma suerte, quiere decir. ¿Tá? Es decir, hace referencia a la unidad. ¿Tá? Es decir, con la misma suerte. Cónyuge también es otra palabra que utilizamos, ¿no? Es decir, el mismo yugo, bajo el mismo yugo, es decir, ¿no? Entonces, qué interesante que son las palabras, cómo definen, ¿no? Es decir, la alianza matrimonial por la cual se constituye un consorcio de toda la vida. Fíjense que dice consorcio de toda la vida. La entrega del matrimonio es total. No es que el hombre se entrega a la mujer y la mujer al hombre por determinada cantidad de horas o en determinados aspectos de su vida. Es la entrega de todo su ser. ¿No? Es decir, es la entrega total, el uno al otro, para una plena comunión. ¿Tá? Es decir, los dos serán una sola carne, es decir, esa plena comunión. Entonces, consorcio de toda la vida. ¿Tá? Y ahora vienen los fines. ¿Para qué ese consorcio de toda la vida? Dice, ordenado por su misma índole natural. Acá está lo que yo les decía, el matrimonio es, antes de ser voluntad de Dios, es de derecho natural, es una realidad humana. Es decir, es parte de la naturaleza humana que el hombre se una a la mujer. ¿Tá? Es decir, eso está desde los mismos orígenes del hombre. Entonces, ordenado por su misma índole natural, acá están los fines, ¿no? Al bien de los cónyuges y a la generación y educación de la prole. ¿Tá? Es decir, ese bien de los cónyuges tiene que ver que el matrimonio es para ser más pleno. No es bueno que el hombre esté solo. Los dos se unirán y serán una sola carne. El hombre dejará a su padre, a su madre y se unirá a la mujer. Lo que veíamos del libro del Génesis. El bien de los cónyuges. Es decir, el hombre y la mujer se unen para ser más plenos. Esa unidad se complementan, se potencian. Entonces hay que buscar todo lo que sea el bien de los cónyuges. Todo debe tender al bien, a la mayor realización. ¿Tá? A ir creciendo como esposos en semejanza a Dios, porque de eso se trata. Lo que decíamos, ¿no? Es una unión que se consuma en el amor. Esa unión del hombre y la mujer es en el amor. ¿Por qué? Porque son creados de imagen de Dios, que es amor. Dios entonces nos crea por amor y para el amor.
¿tá? Somos imágenes suyas. Entonces, por ahí pasa el bien de los cónyuges. Y el otro fin del matrimonio, el otro fin que tiene ese consorcio de vida, ¿no? ese correr con la misma suerte, generación y educación de la prole. ¿Se acuerdan que decíamos, que ya aparecía en las primeras páginas de la Biblia, la fecundidad? Sean fecundos y multiplíquense. El amor es fecundo, el amor genera vida y el amor del matrimonio debe ser fecundo. ¿Tá? Entonces aquí tenemos dos fines del matrimonio, fundamentales, los dos fines que tiene el matrimonio, es decir, el bien de los cónyuges y generar vida, es decir, la fecundidad, ¿tá? Es decir, la fecundidad. Bueno, entonces, esa alianza matrimonial entre el hombre y la mujer que constituyen un consorcio de toda la vida, que tiene como fin el bien propio, el bien de ambos y la generación y educación de la prole, dice, fue elevado por Jesucristo a la dignidad de sacramento. ¿Se dan cuenta? Es decir, ¿qué hace Jesucristo? Eleva a la dignidad de sacramento, o sea, de signo de su gracia, ¿tá? Una realidad humana natural al hombre, ya existente. Ahí está lo que decíamos del matrimonio, ¿no? Es decir, es elevada a una realidad que ya existía, que ya existe en la naturaleza del hombre. Entonces, es elevada. Fíjese, entonces, qué importante esto, ¿no? Es decir, una alianza, ¿sí?, que constituye como un consorcio para el bien de los cónyuges y para la generación y educación de la prole. Generación y educación. No es solo traer hijos al mundo, ¿no? Por acá viene también lo de la paternidad responsable, ¿no? Generar y educar, generar aquello que se pueda educar. Continúa ese mismo canon, dice en el segundo parágrafo, dice, por tanto, entre bautizados no puede haber contrato matrimonial válido que no sea por eso mismo sacramento. Fíjense que acá utiliza otro término nuevo, contrato. Es decir, alianza, consorcio, contrato. Es decir, el contrato es un término más jurídico. ¿Tá? Es decir, es un contrato muy sui generis, porque los contratos en general se pueden romper, tienen cláusulas de rescisión, acá no. Es un contrato indisoluble, entonces técnicamente no podríamos hablar de un contrato, pero bueno, vamos a poner que sí, que es un contrato, ¿tá? Es un contrato muy particular, porque es para toda la vida. Dice, y no puede haber entonces, dice, entre bautizados, contrato matrimonial válido que no sea por eso mismo sacramento, es decir, la unidad que hay, la indisolubilidad entre lo que es esa unión del hombre y la mujer y el sacramento. ¿Qué sucedería si se separara eso? Bueno, no tendríamos un gran problema, que es el de los divorciados vueltos a casar, ¿tá? Porque podría haber una realidad que fuera contractual y no sacramental, pero no es la voluntad de Dios, no fue la voluntad de Jesucristo, ¿sí? Ya del momento que se une un hombre y una mujer en forma natural, si son bautizados, ya eso es sacramento. Entre bautizados no existe otro contrato válido que no sea el sacramental. ¿Tá? Es decir, no se puede separar. ¿Tá? Es decir, esa realidad contractual, que es una realidad jurídica de dos que acuerdan, que hacen un pacto, ¿tá? Es decir, de la dimensión sacramental. Entre bautizados, ese contrato reviste las características de un sacramento. Es un canal de la gracia de Dios. Es imagen del amor de Cristo y la Iglesia. No puede ser de otra forma. ¿Ah? Entonces, ahí está, les digo, como curiosidad, por qué es tan difícil la situación de los divorciados vueltos a casar, por ejemplo, ¿no? Es decir, porque una vez que se rompe el contrato, también, es decir, no se puede romper, es decir, el sacramento permanece. ¿Tá? Por más que las personas se separen, el sacramento permanece, está indisolublemente unido a ese contrato.
El canon siguiente, el 1056, dice, hablamos de los fines, ¿no? De lo que era el matrimonio, que era una alianza que constituye un consorcio de toda la vida, que tiende a, y ahí estaban los dos fines, el bien de los cónyuges y la generación y educación de la prole. Ahora nos va a hablar el canon siguiente de las propiedades esenciales del matrimonio. ¿Tá? Hablamos de los fines, ahora de las propiedades. Dice, las propiedades esenciales del matrimonio son la unidad y la indisolubilidad, que en el matrimonio cristiano alcanzan una particular firmeza por razón del sacramento. ¿Tá? Entonces, ese matrimonio, esa alianza matrimonial, ese consorcio de toda la vida que está orientado al bien de los cónyuges y a la generación y educación de los hijos, tiene las características de ser uno e indivisible, indisoluble. ¿Tá? Es decir, la unidad es la complementariedad. Los dos serán una sola carne. Por eso es que el matrimonio católico es un matrimonio de un hombre y una mujer, si no, no habría complementariedad y no habría fecundidad, por supuesto, y excluye cualquier otra forma de de matrimonio que no sea el monogámico. ¿Tá? Es decir, exclusivo. ¿Tá? Hay una exclusividad, uno con una, o sea, la unidad, ¿tá? Y la indisolubilidad. ¿Tá? Es decir, la unidad es en el espacio, la indisolubilidad es en el tiempo. Es decir, son uno para siempre, ¿tá? Hasta que la muerte los separe. Entonces tenemos los fines lo que es el matrimonio, los fines, las propiedades del matrimonio. Por eso es que el matrimonio, para ser válido, tiene que uno, cuando lo realiza el sacramento, comprometerse. Por supuesto, se supone que hay fe, se supone que hay amor, porque si no, no existe el sustrato, ¿no?, necesario para el sacramento, pero además tienen que estar presentes estos fines y estas propiedades. Es decir, cuando uno se contrae matrimonio, tiene que estar dispuesto a que el matrimonio sea indisoluble, que el matrimonio esté abierto a la vida, a la fecundidad, a tener hijos. Después se verá si se tienen o no por X circunstancias, pero la apertura tiene que estar a la vida. Y la fidelidad. ¿Tá? La fidelidad es la que expresa esa propiedad de la unidad. ¿Tá? Es decir, es esa exclusividad de uno con uno, ¿sí? La fidelidad. ¿Tá? La indisolubilidad es para siempre, no se puede romper, y la fecundidad, ¿tá? Abierto a la vida. Esos tres elementos no pueden faltar para que el matrimonio sea válido. ¿Tá? Bien, el canon siguiente, el 1057, dice: el matrimonio lo produce el consentimiento de las partes legítimamente manifestado entre personas jurídicamente hábiles, consentimiento que ningún poder humano puede suplir. ¿Cuál es el acto creador del matrimonio? Volvemos a lo que decíamos antes, ¿no? Los ministros, que son los contrayentes, ¿qué hacen? Se dan mutuamente el sí, se expresan mutuamente la entrega, se aceptan mutuamente. Eso es lo que expresa la fórmula del consentimiento matrimonial. Por eso es que es mucho más expresivo que lo digan los contrayentes. ¿Tá? Generalmente el sacerdote es el que lo pide, ¿no? Y los contrayentes se limitan a decir sí quiero, pero mucho más expresivo que lo digan ellos. Son palabras para que las digan ellos, ¿no? Ese es el momento creador del matrimonio. ¿Tá? Es decir, ese mutuo sí que se dan para toda la vida. Dice, ahí se produce el matrimonio, ¿tá? Con el consentimiento de las partes. Dice, legítimamente manifestado. ¿Sí? Hay que manifestarlo como lo pide la Iglesia. No se puede inventar una fórmula, ¿no? Hay que manifestarlo como lo pide la Iglesia, ¿no? Es decir, legítimamente manifestado entre personas jurídicamente hábiles. Esto de jurídicamente hábiles, ¿qué quiere decir? Hay impedimentos. El matrimonio tiene mucho más que otros sacramentos, tiene mucho impedimento. Por lo menos varios, ¿no? Más que, sin duda, que cualquier otro sacramento. No hablamos en general de impedimentos en otros sacramentos o en general
no se habla, pero del matrimonio hablamos de impedimento. Puede haber vicios de consentimiento, es decir, no están las disposiciones. Los impedimentos en general son de tipo jurídico, ¿no? Es decir, le da porque le falta el bautismo, ¿tá? Porque hay un grado de consanguinidad con el cual no se pueden casar, es decir, porque está sujeto a obligaciones porque tuvo voto religioso, qué sé yo. Los impedimentos son varios, al menos una docena. Pero además de los impedimentos, la persona no puede ser quizás legítimamente hábil porque hay vicios de consentimiento. No olvidemos que el ministro es el contrayente y que es el que hace el matrimonio. El matrimonio se crea por ese sí y por esas palabras que se expresan mutuamente uno a otro. ¿Y qué sucede si yo expreso esas palabras de la boca para afuera y no las siento internamente? Si hago un teatro ahí, si simulo, ¿qué validez puede tener ese? Yo que soy ministro, que le tengo que dar vida a ese matrimonio, estoy haciendo un teatro, no estoy haciendo una cosa, digamos, que surge de mi voluntad, una cosa que yo realmente quiero. ¿Qué sucede? Que esa persona que da el consentimiento, que está creando el matrimonio, insisto, tiene problemas mentales muy graves que lo hacen que no esté en su pleno juicio. ¿Qué sucede si ese que da ese consentimiento no está comprometido a ser fiel a su esposa? Se casa, pero se casa con la mentalidad de que la fidelidad no tiene importancia o niega la indisolubilidad o algo. Es decir, ¿qué valor puede tener ese consentimiento? ¿Se realiza el sacramento? No se realiza. Porque los contrayentes son los ministros, ¿no? Son los que crean. El sacramento se crea ahí en el consentimiento. Fíjense que es muy importante. Otra vez en las celebraciones, por falta de formación, a veces las personas le dan más importancia a la entrega de anillo que al consentimiento. El consentimiento es el momento central, ahí se juega todo, ¿no? Y de por vida. Entonces, jurídicamente hábiles. Es decir, no siempre los contrayentes pueden estar jurídicamente hábiles, porque hay impedimentos que digo que son estas cuestiones que son de tipo, generalmente muchas son de derecho natural, otras instituidas por la Iglesia, que son impedimentos, pero también estas otras disposiciones más de tipo interno, ¿no? Es decir, que no lo hacen a la persona jurídicamente hábil porque no tiene las disposiciones internas. Es decir, para que ese sí que da sea suficiente para crear el matrimonio. Dice, consentimiento que ningún poder humano puede suplir. Es personalísimo. Nadie puede dar el consentimiento en mi lugar. Soy yo, toda mi persona que se entrega a la persona del otro. Y yo que acepto del otro toda su persona. No puedo. Nadie puede suplir. No me puede decir, no, anda vos y sustituime. No. ¿Está? Es decir, nadie puede suplir. Es un acto personalísimo. La importancia que tiene. Y dice, el consentimiento matrimonial es el acto de la voluntad. Es un acto de la voluntad. ¿Y qué pasa si esa voluntad no está bien formada? En la voluntad está el querer. Está también supone el conocimiento. Es decir, está realmente la voluntad de asumir el matrimonio con todo lo que implica. ¿Qué pasa si falta eso? O sea, es un acto de la voluntad. ¿Qué pasa si la voluntad está enferma, en definitiva? ¿Está? Y las enfermedades de la voluntad pueden ser una anomalía psíquica, puede ser una adicción, puede ser una inmadurez. ¿Está? Tantas cosas pueden enfermar la voluntad que hagan que ese consentimiento no sea suficiente para crear el matrimonio. Entonces, es un acto de la voluntad, dice, por el cual el varón y la mujer se entregan y aceptan mutuamente
en alianza irrevocable para constituir el matrimonio. Nuevamente el tema de la alianza. Se entregan y aceptan. Fíjense en la comunión, ¿no? Si yo me entrego y a su vez el otro se entrega a mí, nos aceptamos mutuamente en una alianza. Y eso es lo que constituye el matrimonio. Bien, vieron la realidad del matrimonio, ¿no? Es decir, una realidad muy, muy profunda como sacramento, ¿no? Y cuán débil es también, por otra parte, ¿no? Porque está sujeta a esa voluntad que tienen los contrayentes en el momento que dan el consentimiento. El matrimonio, digo, siempre se presume válido, ¿no? Esto no quiere decir que andemos investigando todo el matrimonio a ver si tenían todos los elementos, ¿tá? Es decir, siempre se presume que es válido, a menos que haya evidentemente un impedimento, ¿no? que lo haya hecho inválido, o también, además de los impedimentos, vicios de consentimiento que decíamos, ¿no? O sea, que la voluntad no sea suficiente, puede haber también defectos de forma. Es decir, bueno, los sacramentos se realizan de determinada forma, como pide la Iglesia. Entonces, eso también puede hacer que un matrimonio no sea válido. Pero bueno, en principio, cuando la Iglesia celebra un matrimonio, creemos que es válido, por supuesto, porque si no entramos en una inseguridad, es decir, como que cada uno que bautizamos a ver si realmente el bautismo fue válido. No, si se realiza el rito, están aparentemente las disposiciones, bueno, el matrimonio siempre se presume válido, ¿no? Para decir que es nulo habrá que probarlo, ¿tá? Es decir, pero siempre la presunción a favor está de la validez del matrimonio, ¿no? Es decir, bien, entonces cuando las personas realizan su consentimiento, ese matrimonio ya dice que es un matrimonio rato, ya está ratificado, ya es válido, pero tiene un paso más en el matrimonio hay como dos pasos, ¿no? Es decir, otra característica del sacramento del matrimonio, que tiene que consumarse, ¿tá? Porque esa unión plena, esa alianza plena, esa comunión plena, eso que los dos serán una sola carne, solo se plenifica en la unión íntima de los esposos, ¿tá? Entonces ahí, es decir, el consentimiento es la mutua entrega que luego eso se rubrica en esa mutua entrega que se da en el acto íntimo. Por eso que es lo que se llama la consumación. Por eso el matrimonio pleno es el matrimonio rato, es el matrimonio que se intercambió el consentimiento, lo que se hace en la ceremonia, y consumado. ¿Tá? Hubo consumación. ¿Tá? Entonces, ahí queda ya entonces establecido para toda la vida ese matrimonio con esas características que decíamos que es uno, que es indisoluble, que debe estar abierto a la vida, porque esa es la imagen de lo que Dios pretende, es el deseo de Dios. El matrimonio es imagen de ese amor de Dios que es exclusivo, que es fiel, ¿tá? Es decir, que es para siempre, porque Dios no se arrepiente de su amor, y que es un amor fecundo, porque su amor nos da la vida, ¿no? Nos mantiene en la vida. Entonces, el matrimonio es el signo por excelencia de ese amor de Dios a todos los hombres. Podríamos seguir hablando mucho más, me parece que con esto está presentado lo que es el sacramento. Si ustedes tienen alguna pregunta, con mucho gusto, abrimos un poco el diálogo y también los minutos que nos quedan, no me tienen que escuchar solo a mí, sino que intercambiamos. Sí. Sí. ¿Qué pasa si una o las dos personas no se confiesan antes de recibir el sacramento? ¿Es válido? Sí. Para la validez del sacramento, para la validez, se necesita que sean bautizados, ¿tá? Se recomienda encarecidamente la Eucaristía, la confirmación y, por supuesto, antes de celebrar el sacramento de la reconciliación. Pero no es digamos, un requerimiento que afecte a la validez del matrimonio. La gracia será menor en ese momento, después, bueno, como todo sacramento, ¿no? Es decir, uno tiene que recibirlo con la mayor gracia posible, ¿no? Para que dé el mayor fruto posible, ¿no?
¿Alguna otra? Sí. Padre, el matrimonio celebrado pero no consumado, Mm. queda una suerte como de limbo, ¿no? Sí. O sea, ¿no? Sí. Estoy haciendo como una pregunta como de retórico. Uno de esos dos contrayentes que no consumaron ese matrimonio, ¿podrían contraer otro matrimonio? Sí. ¿Toma las preguntas que están haciendo? No, bueno, está. Entonces yo le repito. La pregunta que se hizo fue ¿qué sucede con el matrimonio que es rato pero no consumado? Si como el matrimonio no está consumado, como que no está planificado, entonces si la persona podría contraer un nuevo matrimonio. No puede contraer un nuevo matrimonio. Es decir, el consentimiento es demasiado importante como para creer que el matrimonio, luego del consentimiento, queda como en suspenso, y a ver si se consuma o no, entonces ahí sí es matrimonio, no es no. Matrimonio ya con el mutuo consentimiento ya es matrimonio. La consumación es un requisito más que se pide, pero al punto que si no se consuma el matrimonio, hay que hacer un proceso que se llama, un proceso administrativo, que se llama de rato y no consumado, que se hace en Roma. Es decir, que tampoco lo podemos hacer aquí. Si bien se instruye aquí, se comienza aquí, pero es el Papa el que da la autorización. ¿Por qué? Porque sería una especie de disolución. Porque hay una formalidad, hay un matrimonio que ya está ratificado, el consentimiento es la mutua entrega, la alianza ya se estableció, esa alianza está, y eso de alguna manera hay que disolverla. ¿Por qué? Porque, bueno, no se planificó con lo otro, ¿no? Pero está. Entonces, de alguna manera eso hay que disolverlo. Y la persona no está libre hasta que está esa disolución y está, fíjense en la importancia que tiene, que solamente la puede conceder, la puede realizar el Papa. Es decir, ¿por qué lo de rato y consumado? Porque, bueno, son dos tradiciones que vienen en la historia de la Iglesia, ¿no? Es decir, como todo, en la Edad Media había una biblioteca que decía, no, el matrimonio basta con el intercambio de consentimiento. Y otros decían, no, para el matrimonio es válido solo si se consuma. Entonces, bueno, unieron esas dos tradiciones, es decir, porque ambas tienen mucho de verdad, tienen mucha verdad. Entonces, le unieron las dos, entonces se pone el matrimonio rato y consumado. Pero no quiere decir que el matrimonio que no haya sido consumado es un matrimonio que quedó ahí en el aire esperando ser válido. No, ya es válido. Ya se debe considerar válido. Incluso no hay que probar la consumación. La cohabitación presume la consumación. El matrimonio se casaron aquí, se van para su casa, ya está, ya se presume que se consumó. Esa es una presunción, no hay por qué probar. Sí. Sí, la nulidad, ¿la deben solicitar a ambos contrayentes o puede ser de una sola? Bien. La pregunta que hace es si la nulidad debe ser solicitada por ambos contrayentes o solo por una parte. Puede ser solicitada por una parte, e incluso la otra parte puede estar hasta en contra. El tema es que no puede ignorarlo, eso sí, porque el matrimonio es de los dos. Entonces, una parte puede solicitar y si el otro se opone porque entiende que no hay argumentos para solicitar la nulidad, porque entiende que el matrimonio fue válido, que no hubo impedimentos, ni vicios de consentimiento, ni defectos de forma, no hubo nada, entonces aducirá sus propios argumentos. Y ahí es donde se desarrolla el proceso, es decir, donde uno aporta pruebas, ambos aportan pruebas y después se decide a través de una sentencia, como todo proceso. No, las de nulidad matrimonial son de aquí. Y ahora, después de la reforma que hizo el Papa Francisco en el año 2016, el proceso quedó mucho más reducido, si se quiere. Es una sola instancia, antes eran dos instancias. Es decir, una primera instancia que daba una sentencia y eso pasaba a una segunda instancia que tenía que confirmarla, si no, iba a una tercera instancia.
Ahora no, ahora es una instancia única y ya se resuelve y se resuelve aquí, ¿tá? Es decir, en el país, en los tribunales que hay en el país. ¿Hay alguna otra pregunta? Sí. Hablo de nulidad, que sería aquí, y ¿qué sería lo que harían en Roma? La disolución del vínculo. ¿Cuál sería la diferencia? Que en la nulidad se prueba que el matrimonio nunca existió. Es importante la pregunta. Es decir, la Iglesia no anula matrimonios, ¿tá? El matrimonio es para siempre, es indisoluble, no anula. Lo que hace la Iglesia es declararlo nulo. No sé si aprecian la cosa. Una cosa es anular. Yo anulo algo que existía. Yo declaro que algo nunca existió. Es diferente, ¿tá? Entonces, el proceso de nulidad es para probar que ese matrimonio ya desde el origen, desde el momento del consentimiento, no fue válido. Es decir, ¿por qué? Porque había algún impedimento o porque había algunos de esos vicios de la voluntad de los que hablábamos, ¿tá? Que también son varios, otra docena, que hizo que el consentimiento que dieron, o que dio uno, basta que uno, fue insuficiente para crear el matrimonio. No olviden que los contrayentes son los que crean el matrimonio, ¿no? Entonces, ahí se declara que nunca existió el matrimonio, se declara nulo. Desde el origen, eso tuvo apariencia de matrimonio, pero no fue. ¿Se entiende, no? Es decir, no es un divorcio. El divorcio sí es anular, porque es romper una realidad que existe. Existió hasta acá con toda validez, a partir de ahora ya no existe más porque la rompemos. No, eso no. Entonces, la nulidad, ¿por qué se hace aquí? Porque justamente eso, es probar que el matrimonio no existió. No incide sobre el matrimonio en sí, es decir, no rompe un matrimonio. Sin embargo, la disolución, en el caso del rato y no consumado, la disolución sí, porque está rompiendo algo que ya tiene, ya está formado a través del consentimiento. Se dieron el consentimiento y el consentimiento fue válido, no hubo ninguna nulidad ahí. Y entonces eso, sin embargo, hay que disolverlo. ¿Por qué? Porque no fue consumado. Faltó ese otro elemento. Es decir, que contribuye a la plenitud. Por eso es que uno lo tiene que hacer la autoridad suprema de la Iglesia, porque es muy delicado. Es decir, hay que romper, ahí sí, hay que disolver algo que era válido. ¿Sí? O sea, en el caso de la disolución matrimonial que se hace en Roma, que la hace el Papa, está haciendo uso de su autoridad a Sí, claro. Sí, hay otros supuestos también. Es decir, no solo el rato y no consumado, que son procesos así de disolución del matrimonio, así que justamente es el Papa el que tiene justamente esa atribución. Disolución sí, son pocos, hay pocos. Disolución. Nulidad sí hay mucho. Sí, porque en la nulidad, y aquí también hay otro tema del cual habría para hablar mucho, ¿no? Es decir, del tiempo ya lo hemos agotado, pero es la preparación del matrimonio. En la medida que no haya una buena preparación al matrimonio, bueno, hay más posibilidades de matrimonios nulos, ¿no? Porque en la preparación uno advierte las disposiciones que tienen las personas, si son jurídicamente hábiles, como decíamos, ¿no? Es decir, si tienen su voluntad sana, ¿tá? Si no hay impedimentos. Todo eso es con un buen examen de los contrayentes, o sea, cuando se van a anotar para casarse, hacer un buen examen, estar tiempo con ellos, conversar, ¿sí? Y después las charlas también. Es decir, es fundamental la preparación para evitar situaciones, ¿tá? Es decir, de que se generen estos matrimonios que resultan, ¿tá? Ya viciados de su origen, ¿no? Nulos. Sí. Se los digo en 3 palabras, así en grandes ámbitos. Hay un gran ámbito de nulidad que es el de las enfermedades, trastornos psicológicos, ¿tá? Ahí entran las adicciones, entran todo, ¿no? Es decir, que es algo que enferma la voluntad, o sea, la persona hasta qué punto
tiene la voluntad necesaria para contraer matrimonio, con lo que supone contraer matrimonio, ¿no? Siempre es proporcional al matrimonio. ¿Tá? A lo mejor la persona es estupenda en su trabajo, tiene una capacidad enorme para realizar muy bien su tarea laboral, pero no está capacitado de la misma manera para contraer matrimonio, ¿no? Para vivir con otra persona en una comunión de por vida. Entonces, acá entra también las cuestiones de inmadurez afectiva, es decir, el casarse muchas veces presionado por circunstancias, es decir, todo aquello que hace que yo no sea libre, porque en definitiva el ámbito de la voluntad es la libertad. ¿Tá? Es decir, yo no soy libre. ¿Tá? Es decir, o mi libertad no es plena para dar este paso que yo voy a dar. Ese es un ámbito grande, ¿no? Otro es el del error. ¿Qué quiere decir el error? Cuando yo me caso con una persona creyendo que es de una forma y al otro día del casamiento demostró que es de otra, ¿no? Es decir, yo no lo supe conocer bien. Pasa muchas veces con a veces los noviazgos muy rápidos, ¿no? Que uno no termina de conocer al otro. Ya de por sí es muy difícil conocer a la persona y mucho más. Entonces, resulta que yo creí que era tal cosa y resultó otra. Y ese error puede ser un error doloso, es decir, el otro me engañó, es decir, me escondió ciertas cosas, ¿tá? Para que yo me case con él, me engañó, entonces yo me caso porque me pareció que él era así, y fue lo que me vendió y no era así. ¿Tá? Entonces, el ámbito del error, ¿tá? Es decir, por falta más bien de conocimiento del otro, ¿no? Es decir, yo creo que me estoy casando con una persona y al final eso resulta ser una persona totalmente distinta. El ámbito de la simulación, lo decíamos hoy. Yo vengo acá, digo, sí, prometo serte fiel, favorable, bacana. Yo interiormente estoy pensando en que la primera de cambio voy a serle infiel o el hecho, sí, para toda la vida hasta que la muerte nos separe y mi conciencia es de que si esto no funciona, mañana nos divorciamos. O sea, es decir, estoy vaciando de contenido el sacramento, estoy diciendo hacia afuera algo que no siento hacia adentro. Es decir, no hay concordancia, ¿tá? No estoy poniendo mi ser, ¿tá? en eso, ¿no? Entonces simulo, es un teatro, simulo, la simulación. ¿Tá? Después el ámbito del miedo, también, o sea, el casarse presionado por una situación de miedo o amenaza. Hoy en día ya eso no existe mucho, ¿no? Pero en su momento a veces existían situaciones de amenaza o de miedo, ¿no? Y otro ámbito, pues, es la condición. Yo no me puedo casar poniendo una condición. Mirá, yo me caso con vos si me prometés que a los 3 meses de casado te recibís de médico, qué sé yo. No se puede. El matrimonio no puede quedar nunca en suspenso mientras se realiza o se prueba o se corrobora una condición, ¿no? Yo acepto al otro tal cual es en el momento, no puedo poner condiciones, ¿no? Eso serían más o menos los ámbitos, cada uno tiene muchas variantes, ¿no? Pero serían los grandes ámbitos de los vicios de consentimiento, o sea, la nulidad del matrimonio porque no existen las disposiciones internas adecuadas. ¿Tá? Los impedimentos es lo contrario, son las cosas externas que deben existir, ¿no? Edad, digamos, que no haya consanguinidad en un grado que no se pueda contraer matrimonio, que sea bautizado, ¿tá? Como les decía hoy, que no tenga voto religioso, ¿tá? O de celibato, qué sé yo. Son esas cuestiones que muchas son de derecho divino, es decir, o un impedimento que esté casado por iglesia anteriormente, eso es de derecho divino, Dios no. Jesucristo mismo lo dijo, ¿no? Lo que Dios unido no lo separa el hombre. Y otros que son impedimentos puestos por la Iglesia, ¿tá? Que tiene todo derecho a ordenar el ámbito del sacramento del matrimonio, entonces pone determinada edad para casarse, ¿tá? Hay ciertas condiciones. Sí. Ante una situación de una pareja que contrajo matrimonio civil 50 años antes, ya por supuesto procreado una familia vivida y se presenta a la iglesia para recibir el Santo Sacramento. ¿Qué presencia de iglesia tiene que estar para hacer todo el trámite y se La pregunta es que... a ver si
A ver, sí, parte administrativa sí. puede ser recibida por una secretaría, que no necesariamente tiene que ser alguien contratado. Eh, La celebración puede ser acompañada por un ministro, que no necesariamente puede ser un sacerdote. a ver, No sé si soy claro. sí, el hecho de que, por ejemplo, se le pueda exonerar de algunas cuestiones prematrimoniales como charlas, por ejemplo, y esa cosa no quiere decir que el rito no haya que hacerlo como se debe porque es un sacramento. Ahí no está exonerado de nada porque no, son dos personas, no importa la unión que tuvieron antes, que vienen a realizar el sacramento como lo pide la Iglesia, ¿no? Siempre tiene que haber un ministro. El testigo cualificado es un ministro. ¿Tá? Puede no haberlo el ministro en situaciones especiales que están contempladas, no viene al caso acá señalarlas acá, es decir, por aquello de que los contrayentes son los mismos, los ministros son los mismos contrayentes, entonces podría perfectamente faltar el sacerdote, pero son circunstancias muy especiales. Lo normal es que esté presente un ministro, ¿tá? Es decir, porque es el testigo cualificado de la Iglesia. En eso no hay nada. En cuanto a lo otro, sí, a lo mejor el examen de los contrayentes no es tan exhaustivo por tratarse de personas que han convivido en fidelidad, en unidad 50 años. Es decir, no vamos a andar buscando vicios de consentimiento cuando sabemos que, o impedimentos, cuando sabemos que ya dieron prueba suficiente. En eso sí. ¿Tá? Pero a raíz de eso es bueno saber que todo ese expediente prematrimonial que incluye examen de los contrayentes, todo eso, lo debe hacer un ministro, no un laico. Un ministro, no un laico. Preferentemente el párroco, ¿tá? No un laico. Porque justamente ese es el momento de identificar posibles impedimentos, vicios de consentimiento. ¿Tá? Entonces, es una tarea muy delicada que no es bueno que la haga una persona que no tenga los conocimientos adecuados. O sea, si usted me dice que tiene en su secretaría parroquial un doctor en Derecho Canónico, está, pero digo, generalmente no hay, ¿no? No es lo normal. Entonces, lo bueno que lo haga el sacerdote, aparte que el sacerdote es el pastor, seguramente es el mismo que lo va a casar. Entonces, hay que cuidar todo eso, ¿no? Insisto en la preparación, es fundamental, ¿no? Para evitar luego situaciones que son, bueno, frustrantes y que de alguna manera muchas veces condicionan a la persona el resto de sus vidas. Porque no todo matrimonio que fracasa es un matrimonio nulo, ¿eh? En un fracaso matrimonial no hay que ir corriendo a ver si el matrimonio fue nulo. No, los matrimonios fracasan por 1000 cosas, por miles de condiciones humanas, que no tienen nada que ver con vicios de consentimiento, con impedimentos, ni con ningún tipo de nada, ¿no? Es decir, es humano que aquello que a veces parecía que era ideal no lo sea, ¿no? Entonces, bueno, algunos de esos matrimonios que fracasan puede ser que en su raíz hayan sido nulos también y de ahí puede ser también el origen del fracaso, pero no todo matrimonio nulo, fracasado es matrimonio nulo. Por eso digo, por eso hay muchas personas que no existe nulidad matrimonial y quedan, bueno, ya sabemos, ¿no? En esa situación ahí, medio al margen de la Iglesia, o por lo menos no en plena comunión con la Iglesia, el resto de su vida. ¿Tá? Por eso es la importancia de la preparación. ¿Tá? Que cuando hablamos del sacramento del matrimonio hay que hablar siempre de la preparación, ¿no? Es parte, ¿tá? Es parte de eso. Bien, ¿alguna otra pregunta? Bueno, de mi parte, muchas gracias y a los que también nos están escuchando, nos viendo a través de YouTube. Así que un gusto haber compartido con ustedes este tiempo.